Son las 9 de la mañana con 9 minutos de regreso con Enlace USACH, luego de ese comienzo musical que teníamos y listos para saludar a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy, que ya les decía, enhorabuena que no hayamos tenido presencial hoy día porque con esta situación que se está viviendo en el metro de seguro habríamos tenido algunos problemas, pero están ahí conectados con nosotros. Los saludamos a Javiera López, coordinadora de Redes Ciudadanas de Revolución Democrática. ¿Cómo estás, Javiera? Muy buenos días. Muy bien, ¿cómo están todos por allá en el estudio? Todo muy bien acá, soportando también estas jornadas medias frías, pero súper bien además con la posibilidad de poder dialogar con ustedes. Lo mismo que con el investigador del equipo de contenidos del Instituto Red Pública, Esteban Montaner. ¿Cómo estás, Esteban? También muy buenos días. Hola, Rodrigo, buenos días. También saludar a Javiera. Gracias a ambos por estar acá con nosotros y poder ir entrando entonces en estos temas que nos están convocando y que en este caso tiene que ver con la agenda legislativa. Desde hace bastante rato el presidente ha estado tratando de poner obviamente en perspectiva la necesidad de ir avanzando en los temas vinculados a la reforma previsional y bueno, hizo apuntes en diferentes actividades, también en esta entrevista que tuvieron con Archie hace algunos días atrás, pero además en el marco de una visita a la comuna de Peralillo en la región de O'Higgins, el presidente Gabriel Boric también se refirió a este mismo tema y planteó algunas interrogantes, además apuntando particularmente al Congreso. ¿Hasta cuándo el Parlamento va a seguir deteniendo la reforma de pensiones? Es parte de lo que señaló el mandatario. Aseguró que ha estado en conversaciones con personas, de hecho trajo a colación un diálogo que tuvo con una adulta mayor y ahí señaló que a sus 66 años tiene que seguir trabajando porque la pensión es tan baja. ¿Hasta cuándo? Dijo. El Parlamento va a seguir deteniendo la reforma de pensiones. Necesitamos que se legisle ahora, en mayo, que se vote en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado la reforma de pensiones. Y sumó a su comentario que los cálculos políticos deben quedar de lado. Los políticos no somos capaces de ponernos de acuerdo. Eso no puede seguir así. Parte de lo señalado por el presidente y que viene a incorporar un elemento más dentro de esta discusión, que dicho sea de paso, están los elementos fundamentales de lo que es el diálogo parlamentario, pero obviamente desde la perspectiva programática del Ejecutivo es uno de los puntos a sacar adelante. Javier, aparto contigo para que entremos en esta temática y también nos cuentes un poquito cómo has estado no solamente observando estos llamados a atención que ha hecho el presidente en estas últimas semanas, sino que además la factibilidad de poder sacar adelante un acuerdo, tomando en cuenta que se veía tan difícil, por ejemplo, el tema de la ley corta de ISAPRE, y finalmente se ha sacado algo en limpio en la comisión mixta. Ahí uno se pregunta, ¿dará la posibilidad de llegar a concordar con la oposición y llegar a buen puerto con estas conversaciones? Te dejo ahí la palabra. Sí, hace un par de días conversamos porque el presidente también en ADE volvía a señalar las prioridades tienen que estar finalmente donde están las urgencias de los chilenos y chilenas. Y en ello la reforma previsional sin duda es una de las urgencias que no solo durante este gobierno, sino que durante la última década, y hay que recordar que la tramitación de este proyecto de ley, viene al menos esperando hace 10 años, ha tenido una serie de oportunidades y no ha logrado poder materializarse. En ello, yo creo que el llamado que realiza ayer el presidente Boric en Rancagua es precisamente a que finalmente quienes tienen la decisión de poder llevar adelante y lograr un acuerdo en esta materia es el Congreso Nacional. Y si bien hace algunos días el debate estuvo tal vez entorpecido o mediado por el rol que iba a cumplir la reforma política del sistema político, también vemos que eso hoy día no tiene todo el piso que hubiese gustado dentro de la misma Cámara, y por tanto hay que volver a poner las urgencias donde las tienen los chilenos y chilenas, y en ello hay datos bien interesantes y durante esta semana veía palabras de Juan Correa Sutil, que sugería subir la edad de jubilación de 2 a 3 años, y se pregunta cuál es la forma en que hoy y no mañana los chilenos y chilenas pueden subir su reforma, o sea, pueden subir su pensión. Y más que subir la edad de jubilación, porque uno ve a personas que ya tienen más de 67 años, incluso 70 años, trabajando como taxistas, trabajando como guardia de seguridad, haciendo aseo. Hoy día hay una propuesta sobre la mesa, es la propuesta del gobierno, y esperamos que prontamente esto pueda tener los consensos y los acuerdos necesarios para constituirse en ley y legislar de una vez por todas de cara a Chile.
Voy contigo ahora, Esteban, para que también nos cuentes un poquito cómo has estado siguiendo también este debate, particularmente los planteamientos que ha estado haciendo el presidente estas últimas semanas y además las señales que desde también el empresariado se han estado observando. Ahí Javiera traía a colación también las propuestas que surgen de Jorge Sutil, por ejemplo. Cuéntame un poquito cómo lo va. Juan Sutil, perdón. Juan Sutil, sí. Sí. Mira, no, a ver, yo creo que efectivamente me parece que la reforma de pensiones es una cuestión que es prioritaria para los chilenos, que no puede seguir esperando más. Como bien decía Javier, esto se viene discutiendo hace más de 10 años, digamos, casi al final de la primera administración del presidente Piñera, todo el gobierno de la presidenta Bachelet y la segunda pasada de Sebastián Piñera. Y por lo tanto la gente también empieza a frustrarse, ver que esto no avanza, que los políticos están más dedicados a sus temas, digamos, y no lo que le preocupa realmente a las personas. Eso como primera cosa. Yo creo que tiene que haber un llamado a de alguna manera negociar hasta que duela. Pero eso no quita que también las bancadas tengan que estar obligadas, digamos, a suscribir acuerdos respecto a cuestiones con las cuales hay, si se quiere, profunda del punto de vista ideológico. Es decir, yo estoy de acuerdo en que se ha ido intentando acercar posiciones respecto de los 6 puntos adicionales que se estarían tratando de incluir en esta reforma de pensiones, pero claro, para algunos la línea de que los fondos de pensiones tienen que ir a las cuentas individuales, aunque tú seas a un punto, estás cediendo y probablemente abriendo una puerta que no quieres abrir. Entonces, yo intentaría, para poder avanzar, dejar quizás ese debate respecto a la contribución, digamos, de cuántos puntos más, de lado. Intentaría avanzar en lugares donde yo creo que es más fácil llegar a acuerdo, digamos, en cómo aumentar. Primero, analizamos el tema de la edad de retiro, sí. Primera cosa, reducimos la informalidad, porque ese es otro de los grandes problemas. O sea, hoy día tenemos una brecha de informalidad que no permite que muchas personas lleguen a autofinanciar su pensión, y por lo tanto también luego llegamos a que una gran cantidad de personas tiene que recurrir a la PGU. O sea, hoy día a la actual PGU, ahí tenemos un problema. Y además de reducir la informalidad, también el tema de la edad, que a veces parece que bueno, digámoslo, es muy impopular, también genera una brecha. Es decir, hay un 42% de brecha entre hombres y mujeres simplemente porque los hombres jubilan después. Entonces ahí también hay algo que tenemos que ajustar, y que yo creo que hay posibilidades mayores de acuerdo, y por lo tanto avanzar en un proyecto separado a mí me parecería que sería en este momento ideal. Uh-huh. Javiera, ¿cómo ves el tema de esta suerte de parcelación que en más de una oportunidad ha surgido dentro de este debate? Recordemos que se ha planteado en la discusión, de hecho se ha tratado de ver algunos temas en forma separada para poder ir avanzando, pero aquí también Esteban ve la conveniencia de poder ir viendo esa línea, y además también acoge un poco la visión de Juan Sutil de una u otra forma en torno al tema de ir revisando el tema de las edades. Sí, respecto a la parcelación del debate, yo creo que sería tal vez una posibilidad para poder lograr la viabilidad pronta de la reforma, porque sin duda hablar de pensiones y hablar de un sistema previsional efectivamente tiene un debate que es de carácter político e ideológico. Uh-huh. No obstante, la pregunta, y vuelvo a señalar lo que traía a colación Juan Correa Sutil respecto a subir la edad de jubilación de 2 a 3 años, la pregunta es ¿cómo hacemos que hoy día las pensiones de los chilenos y de las chilenas puedan subir? Y en ello hay datos que señala la Superintendencia de Pensiones. El primero, que un 70% de las pensiones que reciben los chilenos y chilenas son financiadas hoy día por el Estado y son pagadas por el Estado de Chile. Pero además, si uno ve dónde o qué rol ha cumplido el Pilar Solidario que se crea en el año 2008, esto ha implicado que además las pensiones de los jubilados aumenten en al menos un 30%. Uh-huh. Entonces uno dice, ok, podemos parcelar el debate, podemos lograr acuerdo tal vez en aquellos puntos que son de mediano consenso dentro del Congreso Nacional. Pero la pregunta, yo creo que no es necesariamente la correcta, sino uh-huh. que hoy día, para lograr evitar la frustración de la ciudadanía respecto a que ven que sus pensiones no avanzan, tenemos que poner la pregunta ahí, ¿cómo hacemos que hoy día avancen? Y hoy día el gobierno tiene una propuesta que tiene un foco
en solidaridad intergeneracional, en además tener un modelo que esté mucho más alineado con los sistemas de seguridad social que existen en el mundo, y por tanto el componente de distribución del 6% es clave para poder hoy día tener una respuesta efectiva y que las pensiones de los chilenos y chilenas puedan aumentar hoy y no en 10 años más. Y tampoco aumentando tal vez la edad de jubilación, que es otra de las promesas o de las ideas que está sobre la mesa a través de este seguro de longevidad. Sí. Esteban, vuelvo contigo y tocar un poco el tema del guarismo, que muchas veces el tema del porcentaje de este 6% siempre está ahí en análisis, si efectivamente vamos equilibrando de diferentes formas la propuesta, si la bajamos en 3% a 3%, lo vamos estableciendo. En algún momento se quiso también recoger lo que en su momento el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, había establecido de un 5%. ¿Cómo lo ves tú también en esa perspectiva, más allá también de lo que ya planteaba respecto a las edades? Sí, ahí yo creo que es bueno también mirar cómo se está dando el debate afuera. En Chile no solo en Chile estamos discutiendo respecto de pensiones, sino que alrededor del mundo es un debate que está muy candente, que está en tema, porque evidentemente la edad de las personas viven más, en general, tanto en el mundo desarrollado como en Latinoamérica, las pirámides de edad se están invirtiendo, por lo tanto es un debate el cual no podemos rehuir. Y si vamos viendo, por ejemplo, lo que están haciendo en la Unión Europea los alemanes, partamos por ahí. O sea, los alemanes, que probablemente era uno de los estados de bienestar con un sistema de seguridad social más potentes de Europa, hoy día están migrando a un sistema también de capitalización individual, porque los pilares solidarios mantenidos solos por el Estado no están dando abasto de acuerdo también a la tasa de reemplazo que se está dando en materia de pensiones. Entonces, ese es un elemento que hay que ver. O sea, vamos a migrar a un sistema el cual está regulando, está viniendo un sistema más similar al chileno. Entonces, eso yo creo que es una cuestión que no hay que dejar de mirar. Y lo otro, en general, en los países donde tenemos sistemas de seguridad social más, digamos, sólido el chileno, o existentes más bien, también es importante que las pensiones o la seguridad social se termina financiando con rentas generales, no con dineros que de alguna manera le cobramos a modo de impuesto a la renta de las personas, como sería un 6% que iría a este fondo solidario, como se le quiera llamar. Entonces ahí también hay que buscar, yo creo, coherencia en el sistema, y por lo tanto, como son temas no solo técnicos, sino que, como bien decía Javiera, político, ideológico, yo creo que, y voy a reiterar la idea de que parcelemos el debate y vamos por aquellos elementos que permitan avanzar, que permitan, por ejemplo, seguir fortaleciendo la PGU, fortalecer el pilar contributivo, respecto al cual evidentemente no se ha hecho lo suficiente, también para aumentar la autofinanciación de las pensiones de aquellas personas que lo requieran, el combate contra la informalidad, es decir, que también tenemos que ver medidas que, de acuerdo con el mercado laboral, permitan que contratar personas sea más barato y que por lo tanto las personas tengan formalidad y tengan también de dónde comenzar a construir una pensión, y no lleguemos al momento que cuando tengan que jubilar no tengan de dónde subsistir. Entonces yo trataría creo que parcelar el debate sería sano para descomprimir, porque lo otro, volvemos a lo mismo, al debate que también ha tornado, que el presidente volvió un poco a poner en boga respecto al sistema político. Mientras no tengamos la posibilidad de tener mayorías sólidas, seguramente estos temas más políticos no van a poder avanzar sin mayorías claras. Sí. ¿Por qué? Porque hay visiones que son no solamente, digamos, disímiles en detalle, sino que son profundamente distintas. Y por lo tanto, probablemente ninguno de los sectores va a dar la mano a torcer en estos puntos. Sí. Quiero entrar también dentro de la conversación a lo estrictamente político, tomando en cuenta algo que conversábamos hace algunas semanas con el economista Gonzalo Marner. Él, de una u otra forma, advertía que también el elemento de cálculo político electoral estaba influyendo demasiado en lo que es la dificultad de avance en esta reforma de pensiones. Decía que hay temas de corto plazo, y esto entonces da la impresión de que hay una decisión de no otorgarle a este gobierno la posibilidad de aumentar esas pensiones. Un cálculo político electoral, estamos en una situación bastante bloqueada. Es parte de lo que nos señalaba hace algunos días atrás el economista Gonzalo Marner. Quiero entrar también en ese factor, que no es menor. Obviamente es importante lo que hemos estado tratando, que tiene que ver con las características del proyecto, cómo lo vamos también asumiendo, parcelado o no, cómo vamos también sincerando algunas cifras. Pero el trasfondo electoral que está de por medio, yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Javiera, ¿cómo lo ves también ese factor?
Sí, yo creo que siempre van a haber excusas para no querer avanzar, tal vez en aquellos elementos que trastocan o remueven componentes que son políticos, ideológicos de los proyectos de quienes participan en diferentes partidos. Y en ellos yo entiendo que la derecha en particular tenga resquemores porque también hay que recordar que el sistema previsional no se implementó de manera democrática ni por la vía más pacífica que pueda haberse realizado, sino que además se implementó en un contexto bastante complejo para nuestro país, como fue el contexto dictatorial. Y en ello uno ve hoy día la posibilidad de que tengamos una perspectiva mucho más de Estado, donde se han realizado diferentes diálogos sociales desde el gobierno de Chile y también durante la última década, y creo que sin duda el componente electoral siempre está presente en la mesa, porque es parte también de la redistribución del poder propio que se hace en los diferentes ciclos políticos que se van viviendo. No obstante, acá la pregunta es, ¿cómo hoy día entendemos que la crisis de confianza o la falta de esperanza a ratos que tiene la ciudadanía con las instituciones, con el Estado, con el Congreso inclusive, se puede resolver a través de medidas prácticas, a través de reformas concretas que vengan a resolver y mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas? Y creo que me parece mediocre pensar o visualizar el cálculo político de cuántos puntos no subirían una encuesta si es que este gobierno sube la reforma previsional, cuando hoy día en términos prácticos tenemos personas que se están muriendo de hambre mes a mes cuando no tienen la posibilidad de llegar a fin de mes con su pensión. Yo ayer mismo veía en el municipio donde trabajo personas que tienen, don Alberto, 70 años, es guardia de seguridad y compungido porque no se le está considerando unos días de pago en su colilla con la empresa externa en la cual le ofrecía servicio. Entonces el nivel de desesperación, uno dice, cuando los congresistas, cuando los parlamentarios van a entender que no se trata la política de nosotros y nosotras, de quienes están tomando decisiones, sino finalmente de las personas a las cuales les toca representar. Entonces yo en ello creo que ese debate electoral está presente, siempre está presente, pero creo que no puede pasar una década más, porque vimos las consecuencias también, que la sensación de abuso, de abandono que tiene la ciudadanía está presente, y creo que hoy día hay una responsabilidad, tal como se ha hecho con otras reformas, de poder llegar a un acuerdo y poder tal vez no sé si la palabra es suavizar, pero creo que poder moderar inclusive nuestras posiciones en función de un objetivo común, que es que los chilenos y chilenas puedan llegar a fin de mes con una pensión digna, no subiendo su edad de jubilación cuando hoy día es inalcanzable a ratos poder jubilarse, sino que agregando un componente solidario a las pensiones que reciban mensualmente. Esteban, vuelvo contigo y analizar un poquito cuán importante puede ser ese factor de cálculo electoral, estar inmersos, estamos inmersos en una municipal, en una elección de gobernadores, pero la presidencial y parlamentaria viene el próximo año. ¿Es relevante dentro de la balanza este elemento? Claramente que es relevante, o sea, yo creo que en eso sí coincido con Javier en que no debiese serlo, o sea, yo creo que acá hay temas de prioridades que debiésemos tratar si se quiere, con más frialdad, pero también con ciclos políticos cortos es complejo. O sea, en estricto rigor, los gobiernos al final del día, hoy en día tienen 2 años de gobierno y 2 años de elecciones. Por lo tanto, lo que no se haga en los primeros 2 años, en el segundo tiempo, como se le suele llamar, es mucho más complejo. También porque el músculo también territorial de las municipalidades también ya empieza a pensar en su reelección y por lo tanto la discusión va por otras líneas, y ya peor cuando entramos a la parlamentaria. Si no, recordemos también en el gobierno pasado cuando se debatían los retiros, cuántos parlamentarios decían, sabes que yo estoy en contra, me parece que esto no es adecuado, pero tengo que votar a favor porque si no esto al final me afecta en votos. Entonces yo creo que la reforma de pensiones, los pactos fiscales son de estas reformas que al final son como de luna de miel, es decir, o se impulsan al principio o después se empiezan a trabar por cuestiones que al final no tienen que ver con la reforma en sí misma. Y eso, claro, las personas cuando tienen problemas porque sus pensiones son bajas, cuando no son capaces de llegar a final de mes y ven que esto no avanza,
independiente de la forma. O sea, Sí. aquí probablemente con Javier vamos a tener visiones distintas de qué significa avanzar, pero que no avanzan. O sea, al fin y al cabo que siempre vemos discusiones a nivel parlamentario en que parece que están los dos sectores en sintonías distintas, cuando lo propicio sería quizás un poco pensando en lo que pasó ayer respecto de la ley Corta y Sabren, que se aprueban reformas sin bombo ni platillo, es decir, todos quedan medio, o todos quedan un poco disconformes, pero bueno, al fin y al cabo, parte de la democracia también es que se coopere y se colabore, y que muchas veces las reformas no van a ser el ideal de lo que queremos, porque evidentemente no tenemos las mayorías, pero es necesario avanzar y dar señales. La confianza ciudadana alicaída en este país hace bastante tiempo, se tiene que reconstruir, y para reconstruir tiene que haber voluntad de todos los sectores. Y ahí yo creo que una reforma nuevamente, perdón lo majadero, del sistema político ayuda en eso, es decir, que también podamos de alguna manera ir construyendo mayorías claras, cosa que el debate político también sea más ágil. Porque cuando tenemos esta fragmentación también se complejiza, porque vemos muchas visiones, difícil de llegar a acuerdo, y la gente también se queda con esa impresión. Y ahí yo creo que nos ayudamos poco como sociedad a generar confianza en las instituciones cuando esta situación la tenemos tal como hoy en día. Son las 9:36, estamos de regreso con nuestro panel del día de hoy junto a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, y también con Javiera López, coordinadora de redes ciudadanas de Revolución Democrática. Vamos a seguir con el presidente porque abordó varios temas en el marco de esta gira o este viaje que se hizo a la región de O'Higgins, y dentro de los temas que abordó el presidente también está la situación de los conscriptos en Putre y particularmente la muerte de Franco Vargas. Frente a ello, el presidente dijo que se instruyó a la ministra de Defensa, Maya Fernández, para comunicarse con el comandante en jefe del ejército, el general Javier Iturriaga, para que el día de mañana, a la vuelta de la gira, asistan a La Moneda y personalmente detallen los hechos en la reunión que se va a estar sosteniendo. El presidente dijo, desgraciadamente, a propósito de lo vivido en Putre, recuerdan también otra tragedia que sucedió hace un par de años en Chile, que causó la muerte de varios también soldados en Antuco. Estaba establecida esta cita entonces para el día viernes, pero es importante también dar cuenta de que el general Iturriaga estaba en la zona el día de ayer, ya era su tercer día en la zona para imponerse del caso de que finalmente terminó con reclutas hospitalizados y ya lo decíamos, la muerte del conscripto Franco Vargas. Y en esa instancia llamó a retiro a los principales mandos militares de la zona, el comandante en jefe de la sexta división, general de brigada Rubén Castillo Herrera, y el comandante de la brigada motorizada número 24, Huamachuco, coronel Sebastián Silva. Es parte de lo señalado por el comandante, admitió contradicciones internas sobre la muerte del conscripto Vargas y aseguró que ahora se busca precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió. Otro tema importante que planteó el general es que el ejército no acepta que el personal traicione el honor militar y enfatizó que la evaluación de su desempeño y el cargo está como siempre en el presidente de la República. Parte de los elementos que han marcado este tema durante las últimas horas y que queremos también analizarlo con nuestro panel. Esteban, parto contigo ahora para hablar de aquello y obviamente lo que vaya trayendo esta investigación va a ser fundamental para ir definiendo lo que ocurrió, pero además va a seguir entregando antecedentes respecto de cómo vamos a comprender los protocolos que tienen que regir en este tipo de situaciones y además un diálogo y una conversación que siempre viene de la mano de este tema que tiene que ver con la característica del servicio militar. Me quedo contigo, Esteban. Vale, sí, a ver, yo creo que aquí, más allá de lamentar los hechos y obviamente el pésame a las familias por esta tremenda tragedia, es importante que vayamos conociendo la información cierta, fidedigna y que se conozca la verdad. Yo creo que ahí eso es lo primero. Y por lo tanto hay que lamentar y también las contradicciones que han ocurrido en el seno del ejército y por lo tanto la información errada, falsa, que al parecer se habría entregado, porque eso también no nos permite, digamos, que busquemos las responsabilidades correspondientes. O sea, claramente acá hay un grupo militar que también probablemente está tratando de cuidar su trabajo, de intentar evadir responsabilidad, y eso es inaceptable. Por eso, en primer lugar, yo creo que es positiva la señal también dada por el Poder Judicial de enviar a una ministra en visita, que entiende que se iba a constituir en Putre,
entre hoy o mañana, no recuerdo bien, que para poder generar las primeras diligencias a fin de conocer lo que verdaderamente pasó, interrogar a quien tenga que interrogar, para que también podamos ir depurando responsabilidades de quien corresponda. La señal fuerte de haber apartado de sus puestos a cerca de 8 oficiales, haber pedido el retiro de otros 2 altos mandos, me parece que va en la línea correcta, y por lo tanto tendremos que ir viendo cómo avanza esto. Lo que sí, yo creo que hay que cuidar en este tipo de casos, de una excesiva politización. O sea, acusaciones de que se dieron en el Congreso de que acá podrían existir ciertas como prácticas de tortura sistemática por parte del ejército en su entrenamiento, me parece que van en la línea incorrecta. Parece como intentar revivir ciertos espíritus refundacionales de ciertas instituciones, que yo creo que no va por ahí. Yo creo que hay que revisar protocolos, aclarar responsabilidades, conocer la verdad, y que quienes son responsables sean sancionados como corresponde. Te doy la palabra de inmediato, Javier, a propósito del dato que planteaba Esteban. Se trata de Jenny Book, quien es finalmente la ministra en visita que fue designada el día de ayer por el Pleno de la Corte Suprema para instruir la indagatoria. Es particularmente ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y presidenta de la Corte Marcial. De hecho, se va a trasladar a la zona y va a estar indagando entonces estos hechos a los cuales hemos estado aludiendo. Te dejo la palabra, Javier, a varios temas que quedaron ahí en la mesa por parte de Esteban, y particularmente también el aprovechamiento político que pueda tener, que es con lo que cerró su intervención recién. Te dejo la palabra. Sí, concuerdo con Esteban lo doloroso que es para una familia, para una madre, o para nosotros como espectadores también, de lo que han sido el relato de ella, de lo que implica la muerte de un hijo que tenía el interés de poder servir a la patria, a Chile, para poder protegernos ante cualquier situación que no queramos que ocurra, como ataques externos u otras situaciones. Y es lamentable pensar que aún puede ser tal vez dicotómico pensar en proteger a nuestro país con violar los derechos humanos de quienes también buscan protegernos. Y creo que ese contraste es algo que hoy día se vuelve a poner en relieve, tal como ocurrió en el año 2005 en Antuco, de poder pensar cuál es hoy día el carácter de la formación militar que están recibiendo soldados o jóvenes, que no hay que olvidar que vienen de comunas que son más populares, que son de comunas que son de extractos de mayor vulnerabilidad social, y uno se pregunta cómo hoy día la formación puede no solo ser más democrática, sino que también más justa y equitativa, donde el origen social no determine necesariamente el trato que un joven que aspira a proteger a su país se vea vulnerado por el mando de una u otra persona, sino que haya un sistema mucho más institucionalizado, mucho más moderno y actualizado, tanto de las Fuerzas Armadas, pero también de las policías, que nos permita evitar estas tragedias, que así lo son. Y en ello yo creo que el espíritu que impulsa al diputado Gonzalo Vinter, también junto a otros parlamentarios y parlamentarias, de crear una comisión investigadora dentro del Congreso Nacional, va en ese camino, y también se suma a las diligencias que el sistema judicial, también el presidente y dentro también de las Fuerzas Armadas se está siguiendo, que es poder tener todos los antecedentes y toda la verdad y toda la justicia para darle mayor tranquilidad a esa familia que hoy día se ve agobiada por una situación que sin duda yo creo que nadie esperaba o que nadie desea finalmente que termine así. Entonces creo que hablar hoy día de aprovechamiento, de aprovechamiento político o de politización del caso, creo que hoy día es tal vez inclusive prematuro realizarlo. Creo que sin duda hay que tener la mayor visión de que hay una investigación en curso y por tanto debemos procurar que esta sea la más profesional y diligente posible. Sin embargo, creo que descartar o no un u otro tipo de práctica cuando desconocemos en detalle la formación, creo que aún es prematuro y debemos tener los antecedentes sobre la mesa. Sí creo que
más allá de la persona que hable o tome el micrófono, creo que hay que tener, por sobre todo, y no perder de vista que hay familias detrás y que por tanto yo creo que no hay que sacar de esto ningún rédito, pero sí tendría cuidado en aseverar que no existen ciertos tipos de formaciones o de prácticas, porque hoy día eso es algo que está en curso investigativo y esperamos que se pueda saber lo más pronto, pero además, Sí. una vez revisado este caso, también sacar los aprendizajes necesarios para evitar una tragedia en un par de años más. Sí. Tomando también el elemento que compartía Javiera de lo prematuro que puede ser, también emitir juicios concluyentes respecto a lo que ocurrió. Sabemos que está esta investigación, va la ministra en visita. Esteban, quedémonos un poquito también con esta arista más política, a propósito de lo que nos señalaba, esta posibilidad de una comisión investigadora, e ir viendo también por dónde podrían ir esos pasos desde una perspectiva no refundacional, como decías tú. El tema que tiene que ver no solamente con los protocolos, sino que también los elementos de formación, de los cuales también aludía Javiera. ¿Cómo ves también que debiese ir este tipo de iniciativas? Sí, a ver, yo creo que es positivo que se constituya una comisión investigadora, toda vez que me parece que todas las instituciones del Estado que cumplan roles fiscalizadores, que cumplan roles en este caso, de investigación, manejen toda la información correspondiente, cosa también de dar tranquilidad y que de alguna manera conozcamos la verdad. Eso como primera cosa. Como segunda cosa, respecto de lo que decía la diputada Lorena Fríes del Partido Comunista, de las posibilidades que existiesen situaciones de tortura, a mí me parece que eso es anticipado y irresponsable. O sea, si la investigación llega a arrojar datos o elementos que nos permitan conocer que eso pasa, bueno, habrá que tomar las medidas correspondientes, pero estar anunciándolo de forma anticipada me parece sumamente irresponsable. Esto es como cuando se decía que en la estación Baquedano había un centro de tortura. Digámoslo, o sea, por favor, seamos responsables también. Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de anuncios sin pruebas, sin evidencia, en plena investigación, que creo que hay que tomar con más calma. O sea, acá la forma de que vamos a conocer la verdad es si esto, de alguna manera, la política se mantiene responsable, conoce los hechos y luego le transmite a la familia lo que corresponde, pero está generando esta sensación de alarma, me parece que no es el camino. Uh-huh. Y respecto de los protocolos, yo creo que, claro, son lamentables que tengamos que revisar ese tipo de medidas o cómo se está dando la formación de la policía o en este caso de las Fuerzas Armadas por tragedias como esta. Quizás sería sano que fuesen revisados de forma más recurrente, que hubiese una fiscalización del alto mando, en este caso, de lo que ocurre en los distintos regimientos con los conscriptos, que ni siquiera estamos hablando de oficiales o suboficiales, estamos hablando de gente que está haciendo el servicio militar, uh-huh. Que de alguna manera ni siquiera estamos pensando en ciudadanos que se van a dedicar necesariamente a la carrera militar y que por lo tanto evidentemente requiere un trato distinto por parte del ejército. Y eso, bueno, ya estamos en esta situación, puede ser una buena circunstancia para ir revisando, para ir viendo qué se puede hacer mejor, dónde estuvo la falla, qué tipo de prácticas quizás ya también no van acorde a los tiempos, que también uh-huh. Quizás hay que cambiar formas de entrenamiento. Eso, claro, acá tendrán que manifestarlo los expertos en formación militar, del cual claramente yo no soy, pero creo que es una buena oportunidad, lamentable, pero buena oportunidad de revisar también eso. Javier, importante también lo que se señala aquí por parte de Esteban respecto a por dónde pueden ir también las actualizaciones. Sabemos que las características que ha asumido también el tema de enfrentar un conflicto ha variado de lo que tal vez ha sido elementos de la formación que vienen de bastantes años atrás a lo que es una guerra que muchas veces adquiere ribetes tecnológicos, adquiere también ribetes que tienen que ver con infraestructura crítica de un país por encima de lo que tal vez tradicionalmente hemos concebido. ¿Cómo ves también ese elemento que pone sobre la mesa Esteban? Sí, yo creo que este comentario que señalaba Esteban respecto a un ánimo refundacional, ¿no?, que podría existir dentro del debate, y también relacionándolo con la formación que hoy día reciben las Fuerzas Armadas y también las policías, creo que siempre nos trae un debate que tal vez está pendiente de desarrollar, de cómo compatibilizar la posibilidad de garantizar orden, ya sea fuera de nuestras fronteras, pero además dentro, y poder resguardar y equilibrar
con valores intransables para, yo creo, los chilenos y chilenas, que es la democracia y también el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y creo que es importante no comprender que hoy día, o sea, es importante comprender que hoy día no porque exista un cuestionamiento a la institución de las Fuerzas Armadas en su conjunto, haya una necesidad de no necesitar a esa institución hoy día, porque sabemos que cumplen roles específicos en momentos particulares, ¿no? En ello creo que la formación sin duda tiene que actualizarse porque hay un grado y hay una doctrina que nace también muy arraigada a lo que fue el contexto de la dictadura, que fue pensar que el enemigo estaba inclusive dentro de nuestro mismo país, que es la doctrina de seguridad interior, ¿no? De pensar en que el enemigo es interno. Y es parte también de lo que vimos inclusive en el momento de lo que ocurrió durante las manifestaciones de un par de años atrás, donde también primaba la lógica de la guerra, incluso estaba cerca de nosotros y nosotras. Y creo que hoy día hay que tratar de pensar en una doctrina y una formación que tenga un componente democrático, que tenga efectivamente entender que la humanidad y el respeto a los derechos humanos es algo que no es transable y que además hoy día hay nuevas herramientas que son de carácter tecnológico y donde también uno ve lo que ocurre en otros países y donde también se pregunta que se requiere tal vez mayor inversión en otro mecanismo, en una formación mucho más especializada para los jóvenes que hoy día están iniciando una carrera militar, pero que también tenga una perspectiva mucho más moderna y mucho más actualizada hacia los tiempos. Pero eso no quiere decir, y yo creo que ahí también hay un componente democratizador de las instituciones, que sean los extractos más bajos de las policías o de las Fuerzas Armadas, quienes además tengan un trato mucho más duro o mucho más fuerte, porque también sabemos cómo funciona la justicia en Chile y creo que es algo que se ha instalado en el debate durante estos días, que es la muerte de un joven que viene de un extracto popular, que vienen también su familia, si es que mal no me equivoco, de la comuna de Pudahuel, y esperamos que la justicia también hoy, más allá de los cambios en la formación, pueda ser rápida, más allá de que tal vez hoy día él no tenga un apellido de una familia tal vez tan reconocida en este país. Y creo que eso también son motivaciones, si es que se llegase a lograr, para que más jóvenes y para que más chilenos y chilenas ingresen a las instituciones, a las Fuerzas Armadas, a las policías, a servir a su país, a servir a su patria. Pero creo que también nos tenemos que hacer cargo de esas brechas, porque de lo contrario se generan desincentivos que terminan mermando la participación de personas en instituciones que son relevantes, pero que sin duda requieren una mayor actualización en sus formas y en sus modos también de poder funcionar. Nos quedan poquitos minutos, quiero dejar ahí los últimos instantes para ir cerrando ideas. Esteban. Vale, sí. No, me parece que aquí yo creo que hay un acuerdo en que tenemos que avanzar en primero en conocer la verdad. Yo creo que hay que preocuparse primero de lo que es urgente en este caso, que es darle certeza a las familias de lo que realmente pasó y que las personas que tengan responsabilidades se les apliquen las sanciones correspondientes, y luego quizá un debate más largo, de más largo plazo, y que tenga que ver con ciertas modificaciones, cierta revisión de protocolos a fin de que también, tanto como hubo una preocupación permanente respecto a las policías de que estén digamos, actualizadas al nivel que corresponde al siglo XXI, eso yo creo que es fundamental, y que ese debate deba ser reposado. En este caso yo creo que aquí primando la importancia de Chile y el servicio que el ejército le cumple con el país, más allá de alguna manera elementos más ideológicos o políticos que puedan interferir y probablemente entorpecer ese debate. Javiera, para cerrar también los últimos minutos. Sí, cuando hablamos de seguridad, o que estas semanas ha estado tan presente este debate, creo que también hay un componente de poder garantizar la infraestructura, las medidas, pero también los reglamentos y los protocolos necesarios para que las instituciones puedan funcionar de la mejor manera posible. Y en ello un elemento básico, que tal vez no dice relación con el equipamiento, pero sí con las garantías de no violación a los derechos humanos y mayor democracia, es poder hacer que la verdad se sepa.
Entonces yo espero que para la familia de Franco el dolor no se va a pasar posiblemente nunca, pero sí puede existir justicia y pueda no existir también además impunidad en una institución que es necesaria para nuestro país, como son las Fuerzas Armadas, pero que requiere hoy día actualizarse y modernizarse a los tiempos actuales. 9:55, no me queda más que agradecerles. Javiera López, Esteban Montaner nos acompañaron en el panel del día de hoy. Que estén muy bien, nos reencontramos a futuro. Un abrazo. Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo. Chao, Javiera. Vale, chao.